Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, suplicamos que nos des el denuedo y una actitud humilde para exponer tu palabra. Por favor, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Esta es la segunda prédica que vamos a dar acerca del libro de Nahum. Posiblemente el otro domingo, si el Señor no ha venido, pueda que continúe con una tercera prédica del libro de Nahum. Pero para dar esta segunda prédica, yo quiero contextualizar siempre para que podamos entender cuando vayamos a analizar el capítulo 2. ¿Cuál es el contexto histórico? ¿Cuándo fue que Nahum profetizó? ¿A quién él profetizó? ¿Contra quién iba esa profecía? Nahum profetizó contra una nación llamada Asiria. Esta nación tenía una capital llamada Nínive. En ese tiempo el imperio asirio era un imperio mundial, la potencia mundial. Pero ellos no solamente eran grandes, sino que esta nación era cruel, sanguinaria. Había mucha violencia, ellos ejercían mucho dominio con violencia. Y entonces ya Asiria o Nínive había arrasado con el reino del norte, con las 10 tribus de Israel. Ya habían arrasado, los habían llevado cautivos. Y en ese tiempo ellos estaban oprimiendo al reino del sur llamado Judá. Estaban oprimiéndolos. Les cobraban impuestos, los amenazaban. Y ustedes saben que del reino del sur, Judá, iba a venir la simiente santa. Iba a venir el Mesías. Dios no se iba a quedar con las manos cruzadas. Le estaban tocando a su simiente. 100 años antes, Jonás había predicado en Nínive, ¿se acuerdan? 100 años antes. Y ellos 100 años antes se habían arrepentido, pero ahora ellos habían vuelto nuevamente a sus andanzas y se habían hecho peores. Una de las características es que Dios es justo. Y Dios no pasará por alto la sangre derramada. Entonces, a la vez, Nahum es un libro de juicio, de venganza, que Dios se va a vengar, pero también es un libro de consolación para los que en él confían, y en este caso del reino de Judá. He hablado del contexto. Ahora yo quiero, hermanos, enseñar un poco acerca de cómo es que usted, cuando usted lea el libro, por ejemplo, de Nahum, el capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, o cualquier otro libro, ¿qué debe buscar al leer un capítulo de la Biblia? ¿Qué es lo que usted debe de buscar al leer un capítulo de la Biblia? ¿Qué es lo que usted debe de más buscar? Porque usted, imagínese que usted lee 1 Samuel 17, la historia de Goliat. Entonces usted se deja impresionar por la historia. Pero ¿qué es lo que usted debe de buscar en esa historia? ¿Qué es lo que usted debe de más buscar? Porque usted, imagínese que usted lee 1 Samuel 17, la historia de Goliat. Entonces usted se deja impresionar por la historia. Pero ¿qué es lo que usted debe de buscar en esa historia? ¿Qué es lo que usted debe de buscar en esa historia? Pero ¿qué es lo que usted debe de buscar en esa historia?
Bueno, lo primero que debe de buscar, y vamos a poner un cuadro, hay 6 cosas que usted debe de buscar. Cuando usted lea un capítulo de la Biblia o un libro entero, lo primero que usted debe de buscar, escuche bien, ¿qué revela este capítulo sobre el carácter de Dios? ¿Qué va a buscar usted, hermano? ¿Qué revela ese capítulo sobre el carácter de Dios? No se deje ir por la historia, por los personajes, por los hechos, por el gran pez, por Jonás, por los marineros. No se deje ir por eso. Busque qué revela ese capítulo sobre el carácter de Dios. Pueda que en ese capítulo el carácter de Dios, Dios se muestra como un Dios santo. En el caso de Nahum, el capítulo 1, ¿cómo se muestra Dios, hermano? Como un Dios celoso, que se venga de sus enemigos. Pueda que en ese capítulo se muestre el carácter de Dios, es un Dios justo, un Dios misericordioso, soberano, fiel, paciente, etcétera. Eso es lo que usted primero va a buscar cuando lea un capítulo de la Biblia. ¿Qué otra cosa va a buscar? Lo que Dios está haciendo en ese capítulo, lo que Dios está haciendo en esa historia. ¿Qué está haciendo Dios ahí? Salvando, juzgando, castigando, guiando, instruyendo, hablando o redimiendo. Quiero que repasemos. ¿Cuáles son las 2 cosas que usted debe de buscar cuando lee un capítulo de la Biblia? La primera, ¿qué revela ese capítulo acerca de el carácter de Dios? Cuando estamos hablando del carácter de Dios, ¿a qué nos referimos? Que Dios es santo, justo, ¿qué más? Celoso, misericordioso, fiel. En segundo lugar, ¿qué es lo que usted va a ver cuando usted lee en un capítulo? ¿Qué está haciendo Dios en esa historia? Está salvando, juzgando, guiando, instruyendo o redimiendo. Tercero, pueda que el pasaje no hable de Cristo, pero apunta a Cristo. Pueda que el pasaje no hable de Cristo, pero apunta ¿a quién? A Cristo. Eso es lo tercero que usted debe de ver. Pueda que hayan analogías. Por ejemplo, a veces hay analogías como un corderito. Ese corderito apunta a Cristo. En la teología reformada, oiga bien, Cristo es el centro de toda la Biblia. ¿Quién es el centro de toda la Biblia, hermanos? Cristo. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Lucas 24:27 dijo, porque de mí, lo que de mí está escrito. ¿Qué otra cosa debe de buscar usted al leer un capítulo de la Biblia? ¿Qué otra cosa debe de buscar? Bueno, lo obediente que usted es, ¿no? No. Busquemos qué enseña ese capítulo sobre nuestra condición humana, ¿verdad? Si está hablando de los asirios, ¿cuál era la condición humana? Sanguinario, depredadores. ¿Cómo encaja este capítulo o esta historia en todo el plan de redención? Yo sé que quizás muchos no entendieron todo, pero algo yo me di a entender.
¿Usted entendió, Juan Carlos, un poco? Así es. Si le pregunto a otro, yo sé que entendió. Personas nuevas, ¿verdad? Y eso es lo importante. Ahora bien, cuando Juan Carlos, su esposa o alguna otra pareja vayan a leer un libro, un capítulo de la Biblia, ya ellos no van desprovistos, ya saben qué es lo que van a leer. ¿Verdad, Salvador, que cuando yo voy a leer el primer libro de Samuel, capítulo 17, yo a lo que me voy a ir es a la historia de Goliat, ¿verdad? A eso me voy a ir, Salvador. No. Detrás de esa historia, ¿qué hay, Sandri? Lo primero, el carácter de Dios. ¿Y cómo fue el carácter de Dios ahí en esa historia? Protector, ¿verdad? Todopoderoso. Entonces, ahí está. Así que, hermanos, vamos ahora a desarrollar y vamos a aplicar esto en el capítulo 1 en el capítulo 2. Pero antes quiero dar un repaso de Nahum capítulo 1. En Nahum capítulo 1 vamos a ver el carácter de Dios. ¿Qué vamos a ver ahí? El carácter de Dios y el anuncio de juicio. Este capítulo presenta el carácter de Dios como un Dios celoso. ¿Como un Dios qué? Celoso. Un Dios justo. Un Dios protector. En este capítulo nosotros vemos que Dios anuncia que Él va a juzgar a Nínive. Y también en ese capítulo Dios muestra que Dios está consolando a Judá. ¿Qué está haciendo? Está consolando a Judá. Dios aparece como un Dios consolador. Fíjese, versículos 7 y 8. Veamos, Nahum 1, 7 y 8. Bueno es el Señor. Jehová es bueno. Una fortaleza en el día de la angustia. ¿De la angustia de quién, hermano? ¿De la angustia de quién, hermano? De Judá. Estaban angustiados por los asirios. Bueno es el Señor, una fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en Él se refugian o confían. Pero con inundación desbordante pondrá fin a Nínive y perseguirá a sus enemigos aún en las tinieblas. Ahí lo va a perseguir. Ahora, traigamos una aplicación a nosotros hoy. ¿Verdad, hermanos, que Dios fue fiel en librar al reino del sur, a Judá, de los asirios? Una nación sanguinaria, por amor de su nombre, por amor de su simiente. Ese mismo Dios que por amor a Cristo, que habita en nosotros, también es fiel, bueno, fortaleza en el día de nuestra angustia. Hermanos, ¿sabe qué es lo que Dios ama que hay dentro de nosotros? No es lo bueno que somos, es que dentro de nosotros está la simiente santa. ¿Quién está dentro de nosotros, hermanos? Y por amor a esa simiente es que Dios nos ama. Y Dios ha pactado, hermanos, aun cuando desobedezcamos, no lo vamos a hacer.
Pero Dios ha pactado que su pacto es eterno. Su amor es eterno por causa de que dentro de nosotros está su Hijo. Entonces, en nuestras angustias, nosotros podemos refugiarnos en el Señor. No le diga por amor a mí, es por amor a tu pacto. ¿Por amor a quién, hermano? A tu pacto. Entonces, cuando estemos en angustias, sea las que sean, acordémonos del carácter de Dios. ¿Del carácter de quién? Dios es fiel a su pacto. Y Dios no va a dejar abandonado a medias la obra que Él ha comenzado en nosotros. ¿Y cuál es la obra que Dios ha comenzado en nosotros? La salvación. Hemos quedado para que las mujeres lo entiendan, embarazados. ¿Cómo hemos quedado nosotros, hermanos? Suena bien feo eso. Nosotros hemos quedado embarazados de Cristo. Y por amor a esa simiente, ese pacto fiel, Dios es fiel para con su Hijo. Dios nos va a escuchar y no nos va a dejar. Dios guarda al bebé que hay dentro, pero también guarda la vasija, ¿verdad? Porque Dios es amoroso y justo. Ahora bien, ya hemos visto el capítulo 1. Ahora vamos a desarrollar en detalle el capítulo 2. Pero antes de desarrollar el capítulo 2, yo quiero que nos hagamos algunas preguntas. ¿Qué significa para usted cuando decimos que Dios es soberano? Es que Dios es soberano, hermano. ¿Y qué significa que Dios es soberano? No, que Dios es soberano. Mire, cuando hablamos de que Dios es soberano, estamos diciendo que Dios tiene toda autoridad y todo poder y todo dominio. 3 cosas. Cuando hablamos de que Dios es soberano, vamos a ponerle ahí, estamos hablando de que Dios tiene toda autoridad. Él manda. Dios tiene todo poder, Él es todopoderoso, lo que Él hace lo realiza. Y Él gobierna todito, todos los detalles, sean buenos o malos, Él los gobierna todo para su gloria. Al final, Él siempre se sale con la suya. ¿Entendemos cuando decimos que Dios es soberano, hermanos? Ahora bien, el énfasis de este capítulo, ¿cuál es? El énfasis del capítulo 2, oiga bien, que Dios es soberano, hermano, y justo. En este capítulo, aunque es una profecía anticipada, Él, como Dios soberano y justo, Él detalla, pero con lujo de detalles, el juicio prometido sobre Nínive. Es más, hasta dice el tipo de lanza que van a traer los medos babilonios. ¿Sabe de qué iban a hacer las lanzas? De un árbol que se llama ciprés. Hasta en detalle habla de el color de los escudos, las capas que iban a traer, la manera como iban a entrar, cómo se iban a abrir las puertas. Es que Dios, hermano, es soberano, justo. Y entonces en este capítulo, hermano, se describe en detalle el juicio prometido sobre Nínive.
Dios es tan soberano que para destruir a la sanguinaria Nínive, Él iba a usar medios, iba a usar ejércitos enemigos, como es los medos y los babilonios, de una nación que se llamaba Media, ¿verdad? Y la nación babilónica. Dios iba a cumplir su propósito usando esos medios. Y al hacerlo, Él iba también a mostrar su fidelidad hacia su pueblo, porque Dios está castigando a Siria, pero para salvar. O sea, es como dos niños, ¿verdad? Un cipote que usted ni conoce le está dando duro a su niño. Entonces, es lícito en esa ciudad que usted le pegue al cipote. Entonces, pero usted le va a pegar al cipote grandote que le está pegando a su hijo para rescatar a su niño chiquito. Es una injusticia. Entonces, así es. Entonces, vamos a ver acá, hermanos, en versículo 1 y 2. Aquí vamos a ver el juicio sobre Nínive y la restauración de Judá. Fíjese en los dos versículos que vamos a leer. Póngalo ahí. Subió destructor contra ti. Está hablando Dios. Y aquí viene la ironía de Dios. Dios se burla de Nínive, como quien dice: vamos, levántate, vamos a ver, ponte los puños, cuádrate, vamos a ver, alístate. Es una ironía, pues, una burla. Guarda fortaleza, vigila el camino, cíñete los lomos, refuerza mucho tu poder, porque Jehová restaurará la gloria de Jacob, como la gloria de Israel, porque saqueadores los saquearon y estropearon sus viñas. Quiero explicar. Dios dice: subió destructor contra ti. Tú eras una máquina destructora, pero ahora te toca a ti. Vamos a ver, levántate. Esta expresión nos da a entender que Dios no es un espectador con la cruel Nínive. No es que Dios dice: subió. No, Dios mismo está dirigiendo el ataque. ¿Quién está dirigiendo el ataque? No es que Dios dice que súbanse, hay que ver, no, suban. Dios mismo dirige y ejecuta el ataque detallado. Detallado. Aquí vamos a ver un ataque, una invasión, pero detallada. Dios la dirige. Es que Dios le paga a Siria conforme a ellos, conforme a la crueldad de ellos. Ustedes eran destructores, ustedes eran una máquina destructora, ahora destructores van a subir. Levántate, cuádrate, vamos a ver si me vas a aguantar. Hermano, Dios está como un gran guerrero, soberano, vengador. Dios usa su ironía, burla. Dios puede hacerlo contra ella. El juicio sobre Asiria y Nínive es parte del plan divino para restaurar a su pueblo Judá. O sea, los dos cipotes, pues. El cipote grandote, malo, le está pegando a su niño. Y entonces usted lo defiende, pero usted lo defiende para rescatar ¿a quién? A su niño. El juicio sobre Asiria es parte del plan divino. Y tiene como plan no solo aniquilar a Asiria,
sino rescatar a Judá. Ahora, esto es en la historia, ustedes lo pueden ver ahí en internet. En agosto del año 612, es que la Biblia es por fe. No, hermano, la Biblia también es histórica. El Corán no es histórico, hermano. El libro Mormón no es histórico, hermano. La Biblia sí es histórica. En agosto del 612 a.C., las fuerzas combinadas, medos, babilonios, destruyeron a Nínive. Y poco después el imperio asirio colapsó. Su rey, sin ser Iskun, murió quemado en su palacio por el incendio. Hermanos, una aplicación. Que como cristianos podamos quitar nuestra confianza en las cosas de este mundo. Amén, hermanos. Que este versículo 1 y 2 nos lleve a nosotros como cristianos a no poner, hermanos, no poner nuestra confianza en cosas o en reinos de este mundo. Confiemos en aquel que todo lo gobierna y que nada puede impedir sus propósitos. Qué descanso es conocer a ese Dios soberano. Hermano, ustedes que hemos vivido acá desde la época de la guerra, de la época del 81 para acá, nosotros hemos visto caer, hermano, a personas. Se levantan movimientos, hermano, que parecen como que son la verdad, hermano, como que van a permanecer de verdad. Y de repente, hermano, caen. Usted ve a países ahorita como que, hermano, como que ahí van a estar eternamente por 1000 años más. De repente caen. Pero Cristo permanece. Que podamos quitar nuestra confianza de personas, de cosas, hermanos, que se levantan, que nos dan seguridad. Nuestra seguridad es Cristo. Hermanos, vamos a ver, ya expliqué el versículo 1 al 2. Ahora voy a tratar de explicar, no digo que lo voy a explicar, voy a tratar de explicar el versículo 3 al 7. Y yo le pongo ahí como un subtítulo: Dios ejecuta juicios usando como instrumentos a los medos y a los babilonios. Versículo 3 al 7. Leámoslo, por favor. Quizás la versión mía, como es de la LBLA, pero pega con toda esa. Dice: el escudo de los valientes es rojo. Fíjese bien, ¿cómo era el escudo? Dice, podría decirse que por la sangre que ellos estaban derramando. Los guerreros están vestidos de escarlata y de acero centellante los carros. ¿De cómo eran los carros, hermano? De acero. Cuando están en formación. Y se blandean las lanzas de cipreses. ¿De qué son las lanzas? De un árbol duro, ciprés. Por las calles corren furiosos los carros. Ya entraron a Nínive. Se precipitan por la plaza, ya van por la plaza. Su aspecto es semejante a antorchas, posiblemente fue de noche.
como relámpagos se lanzan rápido. Se acuerda él de sus nobles, está hablando de los asirios, que tropiezan en su marcha. Los asirios comienzan a tropezar entre ellos mismos. Están peleando desorganizadamente. ¿Quién los perturbó? Dios. Los llenó de miedo. Se apresuran a su muralla y defendamos la muralla, pero ya se les metieron. Y es preparada la defensa. Pero mire lo que sucede. Las compuertas de los ríos se abren. ¿Qué les pasó a las compuertas de los ríos, hermanos? Se abren de par en par. Y el palacio se llena de terror. Ahí está la reina, ahí está el rey, que son llamados los leones. Pero el versículo 7, en la versión que yo estoy leyendo, dice, está decretado, ahí no aparece. Está decretado. En la versión original aparece, está decretado. ¿Cómo dice, hermano? Es que eso está decidido. La reina es despojada y deportada, y sus sirvientas gimen como palomas, golpeándose el pecho. ¡Ay, la reina! Miren cómo la llevan amarrada. Hermanos, todos estos ejércitos invasores son instrumentos de juicio de Dios. ¿Instrumentos de juicio de quién, hermano? No vea usted los hechos aislados, vea a Dios. A la luz de la soberanía de Dios, no podemos ver hechos aislados de su propósito y gobierno. Es Dios gobernando, es Dios juzgando, es Dios mandando. Dice, Asiria será tomada y así será tomada. Ahora marchen. Todo poder militar de Nínive es inútil ante la voluntad divina. Todo poder militar de Nínive es inútil ante la voluntad divina. Una aplicación para nosotros. Nadie ni nada puede resistir el juicio de Dios cuando Él lo ha decretado. Nada ni nadie puede resistir el juicio de Dios cuando Dios lo ha decretado. Dios había decretado el fin del imperio asirio. Cuando Dios decreta algo acerca de una nación, un imperio o una persona, ¿sabe qué? Está decretado cuándo voy a morir yo. ¿Sabía usted eso? Está decretado aquí quién va a seguir con la iglesia. Eso está decretado, hermano. Y uno se aflige, hermano. Está decretado quién va a partir primero, mi esposa y yo. Y está decretado para usted también, cuándo usted va a partir. ¿De qué va a partir? ¿De qué enfermedad? ¿Cómo va a ser? Todo está decretado. ¿Le damos gloria al Señor, hermano? Asusta, pero a la misma vez hay descanso. Que me van a echar del trabajo, que con las cosas como están, dice alguien. No. Hay un decreto de preservación para usted por causa de la simiente santa. Hermano, los decretos de Dios. ¿Qué significa está decretado? Que la destrucción y juicio de Nínive han sido ordenadas por Dios con autoridad máxima. ¿Con autoridad cómo? Máxima. Una autoridad
inalterable se va a cumplir sin alterarle. No es un suceso meramente militar, sino un acto decidido por Dios desde su trono soberano. Abajo se estaban dando duro los ejércitos medos, babilonios y otras tribus que ayudaron contra los asirios y los de Nínive, pero arriba había un trono que ya había decretado lo que iba a suceder. Amados hermanos, dice Daniel, capítulo 4, versículo 35. Póngale atención a este versículo. Póngale atención, mire el carácter de Dios ahí. Todos los habitantes de la tierra son considerados como, ¿qué dice, hermano? Como de gran valor, ¿verdad? No, como nada, hermano. Esto no es nada. Y Él hace según su voluntad. O sea, en buen salvadoreño, según le da la gana, pues. Y Él hace según su voluntad. En el ejército de los cielos y en los habitantes de la tierra, Él hace como Él quiere, hermano. Y no hay quien detenga su mano. No, Señor, no te lo lleves. No, se lo va a llevar. Por eso, siempre que oremos por un enfermo o una situación, pongámosle la última parte. Pero en todo, Señor, sea hecha tu voluntad. En todo. No, ¿y que por qué te la llevaste? No, Señor, mira, no. Fue la voluntad de Dios. Hermano, sentimentalmente a veces nosotros nos sentimos mal. Familiarmente, bueno, en el caso que se va mi hija, mi nieta y todo eso, pero yo me pongo a pensar, un buen tiempo pasamos con ella y todo, pero yo me pongo a pensar, si es que ella debe de irse, es que es la voluntad de Dios que esté allá ella, ¿entiende, hermano? Y eso me consuela a mí, me anima a mí. ¿Y cómo voy a estar yo peleando con mis sentimientos? No, yo no le voy a hacer caso a mis sentimientos, que la voluntad de Dios pese más. Claro que cuando uno va al aeropuerto se le hace un nudo aquí, ¿verdad? Tremendo, pero no es la voluntad de Dios que ella esté allá. Yo no voy a estar martirizándome. Y no es que sea cruel. Dios hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y que le diga, ¿qué hace, Señor? No hay nada. ¿Entendemos, hermanos? Hemos visto el versículo 3 al 7. Intenté explicarlo, ¿verdad? Porque el título era Dios ejecuta sus juicios usando como instrumento a los medos y a los babilonios. Ahora vamos a ver del versículo 8 al 12. ¿Cuál es el énfasis ahí? La arrogancia de Asiria. ¿Cuál es el énfasis, hermano? Es que ellos se pavoneaban, no como pavos, no como leones, con la cola parada. Y se pavoneaba y aquí nosotros somos leones, decían ellos. De aquí nadie nos va a sacar. Y en este Asiria aquí vamos a vivir eternamente, decían ellos. Como que eran leones y los príncipes leoncitos, intocables. Pero mire qué dice Dios. Versículo 8. Aunque Nínive era como estanque de agua desde la antigüedad,
Nínive era un estanque de agua que salían aguas, había plata, había oro, había comida. Y Nínive, ¿verdad? Ahora ellos huyen, dice, con la colita debajo de las patitas. Ahora ellos huyen y gritan ellos: deténganse, deténganse. ¿Y quién les va a hacer caso? Deteneos, deteneos. Pero nadie se vuelve. Está decretado. Mire lo que estaba decretado. Versículo 9. Saquead la plata. Saquead el oro. No hay límite a los tesoros y a las riquezas de toda clase de objetos codiciables. Vacía está, sí, asolada, desierta. Los corazones se derriten. Parecen mujeres con miedo. Perdón, hermana. Los corazones se derriten y las rodillas tiemblan. Hay también angustia en todo el cuerpo y los rostros de todos han palidecido. Versículo 11. ¿Dónde está la guarida de los leones? Se acabó. Y el lugar donde comen los leoncillos, los príncipes, los nobles. ¿Dónde andaba el león, la leona, el rey y la reina y sus cachorros, sin que nadie los asustara? El león desgarraba lo suficiente para sus cachorros, mataba para sus leones, llenaba de presa sus guaridas y de carne desgarrada sus cubiles. Hermanos, estamos viendo que la arrogancia de Asiria es aplastada por la justicia divina. ¿Qué significa dónde está la guarida de los leones? Porque usted va a leer, yo creo que usted va a leer Nahum. ¿Qué significa dónde está la guarida de los leones? Está hablando de figuras. Es un lenguaje simbólico de poder. El león habla de poder, de fuerza militar, de violencia y dominio brutal. Los ninivitas se creían leones brutos, fuertes, militares, los más entrenados, los más sanguinarios. La guarida de leones simboliza la ciudad de Nínive, segura, rica, temida, donde se acumulaban el botín de guerra. Mire qué terrible. Yo en la carne decía: wow, cómo me hubiera gustado estar ahí en esa guerra para sacar unos diamantitos, ¿verdad? Y traer para acá para alguna cosa que nos puede servir aquí, ¿verdad? En la carne, ¿verdad? Pensamientos míos. Sí, hermano, es que ahí habían de todos los botines de guerra. Es que ahí habían tesoros incomparables. Es que Nínive era intocable. Habían cavernas, habían cajas fuertes llenas de tesoros, hermanos, inimaginables. Según ellos eran intocables, eran como leones. ¿Quién se mete a la guarida de un león, hermano? Solo en película. Era una ciudad intocable donde los reyes, príncipes, reinas, nobles descansaban sin temor. Hoy en día no hay rastro. Pregunte en internet: ¿qué quedó de Asiria? ¿Qué quedó? No es esta Siria de hoy, hermano. De Nínive, de la invasión de los medos y los persas, no quedó nada. Y pregunte: ¿qué quedó de Judá? ¿Qué quedó del reino del sur? Judá, la simiente santa, nosotros. Amén, hermanos. Nosotros somos el verdadero Judá, la simiente santa, hermano. El verdadero Israel, los verdaderos hijos de Abraham, hermanos.
Nínive, antes invencible, fue humillada. ¿Qué aplicación podríamos dar aquí, hermanos? Hermanos, incluyéndome, porque no quiero que Dios me pegue con la vara. Tarde o temprano, el orgullo humano será juzgado y caerá. ¿Qué acabo de decir, hermano? Tarde o temprano, el orgullo humano caerá. ¿Sabe por qué yo oro todos los días y me congrego siempre con fidelidad? Porque es un mandato de Dios. Y yo necesito la palabra de Dios porque soy débil. ¿Por qué necesito la palabra yo, hermano? ¿Por qué come usted todos los días, hermano? Pero de verdad come usted. Porque usted necesita la palabra de Dios. ¿Y sabe por qué yo vengo acá y me congrego? Porque yo los necesito a usted. Yo no los necesito una vez a los 15 días. No, yo necesito relacionarme con ustedes. Abrazarlos y recibir su abrazo. Yo no sé, hermano. Pero el orgullo de uno le hace. El orgullo, no, y uno no lo dice, hermano. No, yo no necesito, voy a ir a los 2 meses. A quien necesito es a los amigos de afuera, a los asirios. No, hermano. No, yo puedo pasar sin leer la Biblia 3 meses. No, hermano. No seamos orgullosos. Reconozcamos que la palabra de Dios está saliendo. Tarde o temprano el orgullo humano será juzgado y caerá. Hermanos, humillémonos, amados hermanos. ¿Qué acabo de decir? Humillémonos, ya que Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los. Dios resiste a los soberbios. Primera de Pedro 5:5 dice, igualmente jóvenes, estad sujetos a los ancianos. Y todos sumisos unos a otros. Sumisos, ¿cómo dice? Unos a otros. Revestidos de humildad, revestidos de humildad. Porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte cuando fuere tiempo. Hermanos, el último versículo del capítulo 2, versículo 13, ahí aparece la firma de quien hizo toda esta conquista y ese juicio de Nínive. Ahí aparece la firma. El Dios soberano, hermano. 13. Heme aquí contra ti, declara el Señor de los ejércitos. ¿Cómo firma ahí, hermano? El comandante general. En jefe, hermano. Soberano. Declara el Señor de los ejércitos. Quemaré, él dice, él. Claro, él usa medios. Quemaré y reduciré a humo tus carros. Nínive tenía unos carros tremendos de acero también, pero los va a reducir a humo. Y no se oirá más la voz de tus mensajeros. Dice, la espada devorará a los leoncillos. ¿A quiénes se refiere? A los nobles. Arrancaré de ti de la tierra tus presas. ¿Sabe quiénes son las presas? Las naciones débiles alrededor de Asiria. Él de ahí se abastecía, pero hoy los voy a arrancar, te voy a quitar todas esas presas. Yo las voy a salvar, le dice. Y ya no habrán más mensajeros. ¿A qué se refiere eso? Que ya no habrá quien diga, mire, la nación de Judá no ha pagado, la Babilonia no ha pagado, la nación del norte no ha pagado impuestos. Ya nada, no van a haber mensajeros ya que te traigan mensajes de rapiña, porque yo te voy a destruir a ti y vas a quedar hecha nada. Y firma el Señor de los ejércitos. Wow.
Dios declara ser el autor del juicio, destruye su poder y su voz. Ya no habrá más rapiña ni dominio. Hermanos, ¿de qué manera podemos ver a Cristo acá? Y no lo voy a sacar de acá de este capítulo. Quiero que veamos a Cristo. Veámoslo ahí, hermanos. Porque toda la Biblia apunta a Cristo. Nahum 1, 5 al 6. Dice: los montes tiemblan delante de él. ¿Por qué tiemblan los montes? Por su ira santa. ¿Por qué tiemblan los montes? Por su ira santa. Está hablando de Dios. Y los collados se derriten. La tierra se conmueve a su presencia. Y el mundo y todo lo que en él habitan. Versículo 6. ¿Quién permanecerá delante de su ira? ¿Y quién quedará en pie en el ardor de su enojo? Su ira se derrama como fuego, y por él se hienden o se desquebrajan las peñas. Yo no quiero violar acá, pero acá originalmente está hablando: nadie puede resistir la ira de un Dios santo. Su ira es como un fuego destructor con un poder que hiende las rocas. Esta imagen se refiere al juicio de Dios sobre Nínive. ¿A quién se refiere esa imagen? O sea, Dios es tan santo, tan justo y tan airado y tan celoso y tan vengador que Nínive no le va a soportar nada, hermano. Nadie va a permanecer en pie cuando Dios entre a la ciudad con sus ejércitos. Hermanos, ¿cómo podemos ver aquí el Evangelio? Este texto revela que nadie puede resistir la ira santa del Dios Todopoderoso por nuestro pecado. Amén, hermanos. ¿Podrá usted estar en pie ante la santidad de Dios? Dios es 3 veces santo. Los ángeles, que son una vez santos, tapan sus rostros porque no pueden ver el rostro directo. Es demasiado santo. Todo debe de ser destruido, aquello que no está acorde a Él, que no está alineado como Él, debe de ser destruido. Todo pecado debe de ser deshecho. Entonces nosotros también teníamos que ser deshechos. Todos nosotros estamos destituidos. Este texto revela que nadie puede resistir la ira santa de Dios por el pecado, ¿Por qué, hermanos? El Evangelio empieza con esa verdad. Todos hemos pecado y merecemos este justo juicio de Dios. Ni Nínive ni nosotros no podemos estar en pie, porque tanto Nínive como nosotros, según Romanos 5:9, según Romanos 3:23, dice: por cuanto todos pecaron, tanto Nínive como nosotros, y estamos destituidos de la gloria de Dios. Nadie puede permanecer en pie. Es decir, que si nadie puede permanecer en pie delante de un Dios santo, Nínive y nosotros iremos al castigo eterno. Y aquí viene el Evangelio. Cristo vino a salvarnos de la ira de Dios. ¿A qué vino Cristo?
Cristo no vino a salvarnos de nuestras situaciones económicas, hermano. Él no es un economista. Cristo no vino a salvarnos de nuestros traumas, de verdad. Él no es un psiquiatra ni un psicólogo, no, hermanos. Cristo vino a salvarnos de la ira de Dios. ¿De qué vino Cristo a salvarnos, hermano? Es que el pecado, nosotros porque somos personas caídas, la ira de Dios está sobre nosotros. Por eso Romanos 5:9 dice, pues mucho más estando ya justificados, declarados justos, eso es justificado. ¿Se acuerdan los del módulo 2? Justificados. Estamos ya justificados, declarados justos, fue una orden. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre. ¿Qué usó Él para justificarnos? Para que fuéramos declarados justos. Su sangre. Por Él seremos salvos. ¿De qué dice ahí, hermano? De la ira. Yo sé que algunos nunca habían oído esto. Que es que Dios no nos salva del pecado en sí. Dios no, el pecado es una cosa. Él nos salva de la ira de Dios, de un Dios santo, 3 veces santo. Y usted no puede batallar con sus pecados para autojustificarse. Usted no, es la sangre de Cristo la que media. Y esa es la diferencia entre la verdadera religión y la falsa religión. La falsa religión te dice, tú puedes, Cristo te salva, pero también tú puedes aumentarle a esas obras. No, no puedes. Jesucristo soportó esa ira en nuestro lugar. ¿Qué hizo Cristo, hermano? ¿Cómo fue que Cristo nos libertó de la ira de Dios? Dijo, Padre, ¿verdad? Que no sean condenados. No. Él dijo, aquí está mi cuerpo. Para que la ira, yo voy a cancelar la ira, pero la voy a cancelar de esta manera, que la ira de Dios caiga sobre mí. Jesucristo soportó esa ira en nuestro lugar. La pregunta es, ¿quién podrá permanecer ante su ira? Eso encuentra su respuesta en la cruz del Calvario. Solo Jesús resistió y absorbió toda la ira de Dios contra el pecado. Isaías 53:5 dice, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz, o sea, el castigo para que hubiera paz, el castigo, la ira, fue sobre Él. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Entonces, ¿cómo nosotros podemos estar en pie delante de Dios en aquel día, cuando nos presentemos delante de Dios en aquel día? ¿Cómo podemos estar en pie? No podemos, tenemos que estar en Cristo. ¿Cómo es que vamos a estar en pie, pues? Delante de un Dios santo, 3 veces santo, y no ser destruidos cuando Él aparezca. ¿Cómo es que vamos a estar en pie? Al estar en Cristo. Al confiar en Él, no al ser buenos, hermano. Al confiar en Él, tenemos seguridad y refugio ante ese juicio. Miren, hermano, ese juicio que Dios hizo sobre Nínive no es nada. El juicio de la ira de Dios que se aproxima, ese juicio sí va a ser terrible, hermano. Ya no sobre una nación, sobre todo el mundo.
Ese juicio va a ser terrible, hermano. Nadie va a poder estar en pie, hermano. Pero al estar en Cristo, al confiar en Él, tenemos seguridad y refugio ante el juicio que viene. El mismo capítulo de Nahum, versículo 17 dice: Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia. Él conoce a los que en Él confían. Para quienes confían en Cristo, para quienes crean en Cristo, no que crean intelectualmente, es que el diablo cree también, los demonios creen en Cristo, no. Para los que confían en Cristo, los que creen, los que le obedecen y se refugian en Dios, ya Dios no es fuego destructor, ni lo será en el día en que Él juzgue al mundo, sino que será un refugio seguro. Quiero poner un ejemplo. ¿Cuántos saben de el huracán más terrible que ha existido en el mundo hasta la fecha? Y los estragos que ha hecho ese huracán. Quizás nadie sabe, pero yo sí sé una cosa, que viene un huracán más terrible que ese huracán que ha venido. Y ya se avecina. Es un huracán tan terrible, hermano, que nadie va a quedar en pie. Ni gallina, ni rey. Ese huracán va a arrasar, hermanos. No hay fortaleza, pero hay alguien que no es de este mundo. Ha construido un sótano a prueba de ese huracán. Sótano inmenso a prueba de ese huracán. Ahí no se oye, pero ni la hoja caer. Es un sótano. Y lo único que tiene que hacer la gente es creer en lo que ese ser que no es de aquí ha hecho en ese huracán y correr lo más pronto y refugiarse en ese sótano. El huracán que viene es el gran juicio final. El huracán que viene, ¿qué es, hermano? Es el gran juicio final. De verdad viene, hermano. Yo no soy profeta, pero aquí hay un profeta. Y dice en Apocalipsis: nadie podrá estar en pie. Nadie. El sótano es la persona gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Cuando tú te metes, confías en Él y te refugias en Él, no para que solucione tus problemas, no, como tu Salvador de la ira de Dios. ¿Cómo se nota un creyente que se refugia de verdad en ese sótano? Bueno, además de nacer de nuevo se bautiza en agua. No es que, tal vez no, entonces no es que Dios no es nada para ti. Perdona, Dios no es nada para ti. Dudas de Él, no crees en Él. Cuando tú te refugias en Cristo, te entregas con todo y pecados. Y si estamos en Cristo, hermanos, por causa de Cristo, porque Él va a ser el juez, vamos a poder estar en pie en el juicio final. Por la gracia de Cristo. Y en ese gran juicio final, hermano, en ese gran juicio final, a todos los que no confiaron en Cristo, que no se refugiaron en Él, que no creyeron, eran oyentes,
No se comprometieron con la iglesia. La iglesia era cualquier cosa, menos que un club. Yo sé que aquí hay personas, y lo digo con dolor, la iglesia para ustedes es menos que un club. Es menos que el gimnasio. Sí, yo sé. El gimnasio ahí a la hora permanentemente no es malo. No, la iglesia es la novia, es la esposa futura de nuestro Señor Jesucristo. Estamos vivos, lo puedo decir con gracia. No tomes así. Si eres un hijo de Dios, no, la iglesia no es un club. Es la fuente de la verdad, es la esposa del Cordero. Los que estemos en Cristo, se nos va a decir, benditos de mi Padre. Entra en el gozo de tu Señor. Bien, buen siervo y fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Benditos, porque no confiaste en tu religión, no confiaste en tus buenas obras manchadas, no confiaste en lo que podías hacer, confiaste en mi Hijo bendito. Entren en el gozo, entren a la fiesta. Y será un tiempo de celebración, no de condenación. Amados creyentes, ¿cuál serían las aplicaciones generales? Si tú eres un creyente, y me incluyo, ante un Dios soberano como el que te he predicado. Tiene toda autoridad, lo gobierna toda. Y nadie puede frustrar sus planes. Un Dios soberano. Un Dios soberano que castiga a los orgullosos y exalta a los humildes. Un Dios que es refugio a los que en Él confían. Amado creyente, ¿cómo debe ser mi manera de vivir en respuesta a esa gracia? ¿Cómo debe de ser mi manera de vivir en mi hogar, en mi familia? ¿Cómo debo de tratar a mi esposa, a mi esposo y a mis hijos? ¿Cómo debe de ser mi vida cristiana en el hogar con este libro? En mi trabajo, ¿cómo debe de ser mi vida? ¿Cómo debe de ser mi vida en mis compromisos con la iglesia y convocaciones que la iglesia hace, estudios que la iglesia ofrece, a fin de conocer más a este Dios? La idea que tengamos de Dios, así es nuestra vida. Si tu vida como creyente es una vida descuidada, sin comprometerte con la iglesia, sin valorar lo que la iglesia ofrece, así es la idea que tú tienes de Dios. Pero cuando tú tienes una idea grande de Dios, una idea exaltada de Dios, tu manera de vivir, mayormente con la iglesia, es una manera comprometida. No quiero especificar, pero ahí dejo esa palabra para todos los creyentes que están acá. No quiero decir si estás sirviendo o no al Señor. Si eres creyente, tú sabes, si eres un creyente, ¿qué se espera de un Dios así? Queridos oyentes, queridos, ante un Dios que lo que promete cumple. Ya viste con Nínive, lo cumplió. ¿Será bueno que tú vivas en desobediencia? Sin poner tu fe en Él, sin arrepentirte y vivir para este mundo.
Segunda de Corintios 6:2 dice, porque dice, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Querido, pueda que hoy sea el día de tu arrepentimiento. Pueda que hoy sea el día en lo que cantamos y oramos, te arrodilles de todo corazón delante de Dios. Porque quieras o no, las rodillas se te van a doblar. Es mejor doblarlas hoy acá en arrepentimiento y fe y decirle, yo quiero poner mi fe yo no quiero ser un súbdito de este mundo, un seguidor de este mundo y sus vanidades. Yo quiero hoy decidirme. Yo escojo hoy la vida y desecho la muerte. Oremos al Señor mientras los músicos pasan. Padre, en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús. He tratado de predicar con las debilidades que hay en mí, aún con los pecados todavía que hay en mí. He tratado de presentar este evangelio porque sé que aquí está tu pueblo. Primero para consolar a tu pueblo, para consolar a tu pueblo, para consolar a todo Israel. Dios tiene todo control. Dios tiene toda autoridad. Confiemos en Él. Sirvámosle a Él. Vivamos para Él. Oh Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias sean dadas a Dios.